Hola, soy David y os voy a presentar la exposición que hemos terminado de montar ahora mismo. Aquí tenéis la entrada que muestra el cartel, la imagen principal y el vinilo de presentación. Han puesto pues el póster y unas postales de unas imágenes seleccionadas, pues por si alguien quiere llevarse un recuerdo, pues han quedado genial. Y bueno, aquí tenéis imágenes que salen en el libro y también están expuestas. La exposición está montada en esta sala, hay una vitrina, y en esta otra sala. Hay también un proyector, una proyección de entrevistas que van en bucle, y la exposición se organiza en tres partes. Aquí está la primera parte con imágenes muy espectaculares del Bosque de la Niebla y otros parajes muy bonitos que la gente suele hacer fotos en verano, cuando hay mucho turismo y cuando quieren subir fotos a Instagram. Pues esas son las típicas imágenes así con la niebla y los helechos que se suele hacer la gente. Esta es la primera parte. La segunda parte está en esta sala. Son fotos y documentos que están en la vitrina, en la que podéis ver pues, fotografías en blanco y negro, cómo empieza el trabajo del descorche, pues, detalles de los arrieros, los corcheros, de cómo se pela los alcornoques. Bueno, hay unas cuantas fotos. Bueno, y aquí tenéis. Hay también una játima. Aquí tenéis está pues colgada aquí para que veáis cómo visten a los mulos y a las mulas. Bueno, y aquí están las fotos un poquito más grandes, pues de detalles, pues del hacha y cómo trabaja, ¿no? Aquí podéis ver a Juan ahí dándole al hacha. Hay también aquí un trozo de corcha y fotografías de cómo se pesa, se estiba la corcha aquí en Cádiz. La vitrina está dividida en dos partes. Bueno, una está el hacha y su funda, y bueno, acuerdos y documentos de la asociación ACOAN. Aquí tienes una camiseta de ACOAN. Y en esa segunda parte pues está pues, mis herramientas, mi libreta, una de las dos cámaras que utilicé, el libro que publiqué hace 2 años. Y bueno, aquí he puesto también, había un sitio y he puesto un par de fotos del el último habitante del bosque y una de las chozas que bueno, ya están derruidas. Estas fotos son de Juan Gutiérrez, me las ha dejado, las hizo en los años 90. La segunda parte, perdón, de la exposición son fotos que muestran la realidad del bosque también, que son los árboles muertos por la seca. Esta es la imagen emblemática de la exposición. Bueno, fotos del hongo, de cómo se desarrolla. Ese es el hongo que se transmite por las raíces. Recortes de prensa que hablan del tema. Y aquí imágenes y documentos pues, de la contaminación. Bueno, pues tal cual está el libro. ¿Vale? Y esta es la última imagen de esta parte. Y luego la tercera parte de la exposición, bueno, pues son pues, los voluntarios que plantan bellotas, o los ecologistas, o los vecinos que suben agua y riegan los brotes que han nacido en verano. Aquí tenéis pues cómo han protegido con media caja de fruta un alcornoque que acaba de nacer y le han puesto incluso un riego. Esto lo hacen los corcheros y los vecinos de Jimena. Aquí están repoblando un solar en Castellar de la Frontera. Este es el vivero que tiene la empresa La Almoraima, que está reforestando con planteles como este. Y esta es la imagen que cierra la exposición. Y es un brote que ha nacido de forma natural en el monte y que han ido a regar en agosto porque bueno, hay sequía, no llueve y si no le llega un poquito de agua a estos brotes se mueren y no hay regeneración. Bueno, aquí se proyectan las entrevistas que van en bucle y, en fin, la exposición estará hasta octubre.
Si queréis venir, quedar conmigo, os la explico con más detalle y bueno, voy a intentar que la exposición se vea en otros sitios de España y en fin, espero veros pronto. Un abrazo. Hasta luego.